Vamos a hablar ahora de otra patología que es importante, tanto por su prevalencia clínica como por lo frecuentemente preguntada en el examen. Por otra parte, las preguntas que caen anualmente sobre ella suelen ser muy repetitivas, por lo que es fundamental que la conozcáis. Se trata del tromboembolismo pulmonar. Es una enfermedad que es indisociable de la enfermedad tromboembólica venosa, es decir, se trata de un trombo que llega al pulmón desde una vena periférica. Entonces necesitamos tener trombos a algún nivel, que suele ser en los miembros inferiores. Las razones para que una persona desarrolle trombos en sus miembros inferiores son múltiples, pero fundamentalmente podemos distinguir dos: el encamamiento prolongado, la inmovilidad, y un cáncer. Estas dos estarán presentes en la gran mayoría de los pacientes que presenten un trombo en una vena de la pierna. También es importante que recordéis que en las embarazadas es más fácil que se produzcan trombos en los miembros inferiores, por una razón muy parecida a el que aparece en el encamamiento. La presencia de un útero de gran tamaño favorece la estasis de sangre en los miembros inferiores y esto favorece la formación de trombos. Además, la alta cantidad de estrógenos que tienen estas mujeres favorece la hipercoagulabilidad sanguínea. Esto mismo os puede valer para recordar que el consumo de anticonceptivos orales también es un factor de riesgo para el desarrollo de trombosis venosa profunda. Existen otras muchas causas que es importante que conozcáis: la hiperhomocisteinemia, el síndrome antifosfolípido o situaciones de hipercoagulabilidad congénita. El más frecuente, el factor 5 Leiden, que es una resistencia a la proteína C activada. Son cosas poco importantes, pero que por lo llamativas pueden ser preguntadas. Cuando un paciente tiene riesgo de tener un trombo en la pierna, este trombo, una vez formado, en lo que se denomina trombosis venosa profunda, puede migrar hasta el pulmón. Se suelta un trombo desde la pierna y llega hasta el pulmón y produce el cuadro que denominamos embolismo pulmonar. Consiste en un cierre completo o parcial de un vaso sanguíneo del pulmón por ese trombo de una forma brusca, con una falta de riego a un lóbulo o a un pulmón completo de forma brusca, con una consiguiente insuficiencia respiratoria secundaria, que está en relación con una alteración de la relación ventilación-perfusión por falta de riego de esa región del pulmón. Es típico de estos pacientes que presenten una disnea brusca acompañada de tos, en ocasiones de hemoptisis y de febrícula. Esta hemoptisis es secundaria al aumento de la presión sanguínea dentro del pulmón con rotura de pequeños capilares. Si examinamos las radiografías, lo más frecuente es que no encontremos nada. En el caso de que lo encontremos, podemos hallar pequeños signos muy poco llamativos, por ejemplo, un mínimo derrame pleural. En cualquier caso, lo más frecuente es que no haya nada. De todas maneras, como veremos más tarde, lo fundamental en esta enfermedad es comenzar el tratamiento cuanto antes, por lo que la mínima sospecha clínica puede hacernos ya comenzar a poner un tratamiento apropiado. Esta pregunta nos plantea una situación habitual en la clínica y que puede ser interesante para valorar muchas cuestiones que nos pueden aparecer en el examen. Se trata de una mujer en tratamiento anticonceptivo oral, es decir, que tiene un factor de riesgo para tener una trombosis venosa profunda y un TEP secundario a ello, que presenta una clínica clara y típicamente de tromboembolismo pulmonar. Presenta una disnea brusca, febrícula y dolor pleurítico, secundario al infarto pulmonar. La radiografía de tórax es normal, lo cual, como ya hemos visto, es lo más frecuente, y tiene una gasometría muy sugerente. Presenta una presión de oxígeno disminuida, casi en el rango de insuficiencia respiratoria aguda, con una presión
de dióxido de carbono normal. Quizás lo más típico en esta enfermedad es que esté disminuido, que tuviera 30 o tuviera 32 de presión de dióxido de carbono, pero con 40 también nos vale. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con una paciente en la que sospechamos, antes de tener ninguna prueba más, que tiene un tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Estos pacientes muchas veces mueren antes de llegar al diagnóstico. Se trata de una enfermedad que es necesario tratar ante la más mínima sospecha. Así que, en este caso, puede ser apropiado comenzar con un tratamiento a pesar de no tener el diagnóstico completo. Luego veremos cuál es el tratamiento del TEP. El siguiente paso es valorar el grado de seguridad que tenemos en que esta paciente tiene o no tiene un TEP. Para eso disponemos de escalas clínicas que dicen si es un tromboembolismo pulmonar de alta probabilidad, de probabilidad media o de probabilidad baja. En los casos de probabilidad media o baja, podemos optar por una prueba muy poco cruenta y que nos va a dar una información que puede ser muy útil. Se trata de los dímeros D. Nos hablan de degradación de trombos en el organismo, de tal manera que un paciente que tenga trombosis venosa profunda los tendrá frecuentemente elevados, y un paciente que tenga un TEP, un tromboembolismo pulmonar, también los tendrá. De tal manera que si obtenemos unos dímeros en el límite de la normalidad, prácticamente nos descarta que estemos ante un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si nos dieran un valor elevado, ni nos confirman ni nos desmienten nada. Sin embargo, cuando tengamos una sospecha muy alta de tromboembolismo pulmonar, nos saltaremos esta prueba. Primero, para evitar perder tiempo. Y segundo, porque independientemente del resultado que obtengamos, no nos vamos a creer. Vamos a continuar como si pensásemos que nuestro paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar el embolismo, el infarto pulmonar con una prueba de imagen. Tenemos que ir al pulmón. Disponemos de dos pruebas fundamentales en la práctica clínica habitual. El angiotac, que nos permite diferenciar en un escáner todos los vasos sanguíneos pulmonares y encontrar aquellos que estén tapados por un trombo, y la gammagrafía de ventilación-perfusión. Esta nos va a informar sobre qué regiones del pulmón están ventiladas y cuáles están perfundidas. En un infarto antiguo, por ejemplo, tendremos una región del pulmón que no ventila, pero esa región del pulmón tampoco estará perfundida, porque la ausencia de sangre irá haciendo inútiles esos alveolos. Sin embargo, cuando tengamos un tromboembolismo en un momento agudo, tendremos una región del pulmón que estará bien ventilada y, sin embargo, aparecerá como una zona no ventilada en la relación de ventilación-perfusión. La prueba mejor de las dos podríamos decir que sería el angiotac. Tiene más definición y más seguridad diagnóstica. Sin embargo, tiene dos problemas principales que derivan de lo mismo, que es el contraste. Los pacientes con insuficiencia renal pueden presentar un fracaso renal agudo, reversible o irreversible secundario al contraste. Y aquellos pacientes que son alérgicos tampoco podrán realizarse un escáner con contraste. Entonces, en ambos casos queda descartado y tendremos que utilizar la otra prueba. En muy pocas ocasiones, estas pruebas no son diagnósticas, fundamentalmente el angiotac. Y se dice que cuando no se encuentra un TEP en un angiotac es que es lo bastante pequeño como para que no sea importante. En cualquier caso, una prueba añadida que puede ser de mucha utilidad son las ecografías de miembros inferiores, de tal manera que busquemos allí la trombosis venosa profunda. Si la encontramos, podemos tener bastante seguridad de que ante un trombo en una pierna asociado a una clínica de dificultad respiratoria, lo que tenemos es un embolismo pulmonar. Si no encontramos nada, es muy probable que no haya trombo en el pulmón. La posibilidad de encontrar un trombo en los muslos, en la parte superior de la pierna, es muy alta, en la región suprapoplitea, casi del 100%. Y en las pantorrillas, en la región infrapoplitea, ronda el 90-95%. Es decir, se nos puede escapar algún trombo, pero estará en una zona pequeña
distal y que posiblemente haya producido un trombo de pequeño tamaño. En algunos casos mínimos es necesario llegar a la angiografía pulmonar, que es la prueba Wald estándar. En cualquier caso, esta prueba se realiza cada vez menos. Vamos a hablar a grandes rasgos del tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Como hemos dicho antes, es fundamental comenzarlo en general en cuanto tengamos la sospecha clínica. Una gran parte de los pacientes que mueren por un tromboembolismo pulmonar lo hacen en la fase que se comprende entre la sospecha clínica y la confirmación diagnóstica. Por eso, en cuanto tengamos la primera, no debemos esperar hasta tener la segunda para comenzar el tratamiento. Utilizamos distintos fármacos y alternativas terapéuticas, aunque los más usados y los principales son las heparinas. Hasta hace poco el fármaco más utilizado era la heparina sódica o heparina no fraccionada, que es el que ofrece mayor evidencia científica. Aparte, disponemos de posibilidad de controlarlo en sangre mediante control de coagulación diaria y de un antídoto que nos permite revertirlo en caso de hemorragia en el paciente. Sin embargo, también tiene problemas. Dos fundamentalmente. El primero, que aparte de que tengamos la parte buena de que podamos monitorizarlo mediante controles de coagulación, es un fármaco inestable y que exige realizar esos controles de coagulación mediante analíticas diarias. Segundo problema es que exige un ajuste fino y dosificarse de forma continua mediante una perfusión. Es decir, el paciente, mientras esté con este fármaco, debe ir conectado a una máquina que le suministre la cantidad necesaria de heparina. Como alternativa a la heparina sódica o no fraccionada, han surgido las heparinas de bajo peso molecular, que son sustancias que, aunque no permiten un control estrecho mediante monitorización sanguínea ni un ajuste de dosis tan preciso, se pueden ajustar en función del peso del paciente con relativa seguridad y no exigen controles diarios ni perfusión continua. Con una inyección subcutánea 1 o 2 veces al día puede ser suficiente. Como principal inconveniente tienen que se acumulan en los pacientes con insuficiencia renal crónica. En estos pacientes, por lo tanto, es preferible no utilizarlas. Este sería el tratamiento de entrada, que también se podría complementar con los trombolíticos. En aquellos pacientes con lo que se denomina TEP masivo, que es en el que tenemos inestabilidad hemodinámica o una hipotensión severa, dicho en otras palabras, puede ser necesario realizar trombolisis. En estos casos no usaremos heparinas de bajo peso, porque no han demostrado eficacia. Usaremos o trombolíticos o heparinas no fraccionadas o sódicas. Una vez que ha pasado la fase aguda, el fármaco más utilizado son los anticoagulantes orales, fundamentalmente el acenofumarol en Europa y la warfarina en Estados Unidos. Es un fármaco que permite una dosificación en comprimidos sin ser necesario realizar pinchazos diarios y se puede monitorizar en sangre al igual que la heparina sódica. Y aparte también disponemos de un antídoto. Como principal contraindicación tenemos que no debemos usarlo en embarazadas porque son teratogénicos. ¿Cuándo utilizaremos tratamientos invasivos? Fundamentalmente tenemos la colocación del filtro de cava y la ligadura de las arterias, de las venas, de las piernas. Utilizaremos el filtro de cava en aquellos pacientes en los que esté contraindicado una anticoagulación, en aquellos pacientes en los que presenten un riesgo extremo o en aquellos en los que decidamos realizar una embolectomía o tromboendarterectomía de las piernas. Contraindicación, por ejemplo, la que tiene el paciente de nuestra pregunta. Ha sido intervenido de la lesión cerebral hace 5 días y no podemos anticoagularlo, porque de hacerlo el riesgo de hemorragia cerebral es altísimo. La ligadura rápida la utilizaremos para
las tromboflebitis sépticas en la pelvis. En estos casos suele ser necesario realizar una ligadura de las venas para evitar que el trombo migre hasta el pulmón. ¿Cuánto debe durar el tratamiento anticoagulante? Pues depende. Si tenemos un factor de riesgo identificado que puede ser eliminado, por ejemplo, un encapamiento prolongado, una intervención quirúrgica de las piernas, en ese caso el tratamiento será unos 3-6 meses o hasta que ese factor desencadenante desaparezca. Sin embargo, si tenemos un factor identificado que no va a desaparecer, por ejemplo, un cáncer, en esos casos no podemos eliminar la anticoagulación mientras persista el factor. En aquellos casos en los que sea idiopática o seamos incapaces de identificar el factor que ha causado la trombosis venosa profunda, es mucho más difícil decantarse por una decisión. Lo más habitual es mantener la anticoagulación durante 6 meses con INR entre 2 y 3 y posteriormente suspenderla o reducir el rango de anticoagulación a 1,5-2. De esta manera mantenemos al paciente ligeramente anticoagulado, manteniendo una situación que prevendría un desencadenante leve, pero que implica menos riesgos de sangrado.